El concepto analítico del delito. Límites del concepto del delito. La clasificación formal de las infracciones penales en nuestro Código. Las infracciones penales se clasifican en el Código Español en delitos graves, menos graves y leves, una vez desaparecidas las antiguas faltas, cuyo criterio de diferenciación es la gravedad de la pena a imponer. Establece el artículo 13 del Código Penal que son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave, menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave y leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. Cuando la pena por su extensión puede incluirse a la vez entre las modalidades en los dos primeros números, es decir, grave y menos grave, el delito se considerará en todo caso grave. Y cuando la pena por su extensión pueda considerarse como leve y menos grave, el delito se considerará en todo caso leve. La eliminación de las faltas y la descripción de los delitos leves, contrariamente a lo declarado por el legislador, no ha supuesto despenalización e incluso ha comportado aumento de penalidad en muchos casos. Actualmente las tres modalidades de delitos equiparan los grados de realización, las formas de participación o la concurrencia de eximentes incompletas. Contienen, pues, una misma estructura. Se mantiene, eso sí, el arbitrio judicial en materia de dosimetría ante la concurrencia de circunstancias modificativas. Y así el artículo 66.2 del Código Penal establece que en los delitos leves, como en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio sin sujetarse a las reglas establecidas con carácter general. Aproximación al concepto analítico del delito, el sentido de la teoría jurídica del delito. Nos hallamos ante una metodología sistemática de pensamiento sistemático como base del análisis de la estructura del delito para formular la teoría jurídica del mismo. Estamos ante la sistematización del proceso de determinación de las situaciones que son constitutivas de delito mediante la sucesiva decantación de fenómenos asociados al ser humano para concretar el tipo y la medida de la consecuencia sancionadora. Así, las categorías secuenciales, sucesivas, progresivas, que conforman el concepto analítico del delito son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Evolución histórica del concepto analítico del delito y de sus caracteres constitutivos. En primer lugar, ha de concurrir una acción o una omisión. Es la base de la estructura del delito, una conducta. Ha de concurrir una conducta humana, lo que supone adaptar las normas de la naturaleza del comportamiento humano mediante prohibiciones y mandatos. Dice el artículo 10 del Código Penal que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Históricamente, la conceptuación de la acción y la omisión han evolucionado atendiendo a su eficacia causal, es decir, a la cara objetiva del comportamiento humano, es el cientifismo o escuela causalista, a su finalidad o cara interna del comportamiento humano son las construcciones ontologicistas del finalismo y el normativismo, que prescinde del carácter independiente de la acción y omisión como primer escalón a analizar
para definir la teoría jurídica del delito e integra esta conducta dentro de la tipicidad. Quedan ajenas al conocimiento del derecho penal cualesquiera cuestiones distintas a la acción o la omisión, así el pensamiento, los actos reflejos, el sueño o la epilepsia. Cristaliza este primer elemento del concepto analítico del delito en la escuela finalista del derecho penal, de la que es exponente Hans Welzel, que define la acción como el ejercicio de actividad finalista, esto es, dirigida por la voluntad a la consecución de un fin, y la omisión como la no realización de una acción finalista cuando se tiene la concreta capacidad de llevarla a cabo. A continuación, la acción o omisión ha de ser típica, y allí hay que analizar los elementos que configuran lo injusto específico de la figura delictiva de que se trate. Solo las acciones u omisiones que contengan los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva prevista en la ley podrán ser penalmente relevantes. Originariamente la escuela causalista consideraba solo elementos objetivos o externos de la conducta para describir el tipo, dejando los subjetivos para la culpabilidad. Con la escuela finalista se consideró que elementos subjetivos, como el dolo en los delitos de su clase, forman parte del tipo de lo injusto. Modelos estructurales de las distintas infracciones penales son la acción y omisión, el dolo y la imprudencia, la mera actividad o el resultado, y la acción, omisión propia o comisión por omisión. La conducta típica ha de ser antijurídica para tener relevancia penal, es decir, precisa de un juicio de contrariedad objetiva al ordenamiento jurídico. Los tipos de lo injusto llevan implícitos mandatos o prohibiciones cuya contravención supone la antijuridicidad de la conducta, salvo interferencia de un precepto permisivo de signo contrario, que son las causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, artículo 20 del Código Penal, y algunos supuestos de consentimiento del sujeto pasivo. La antijuridicidad no es un concepto meramente negativo y se modula por la concurrencia de agravantes, atenuantes y causas de justificación incompletas. La concurrencia y valoración de tipicidad y antijuridicidad determinan lo injusto del delito o desvalor de la conducta y su resultado. La acción u omisión típica y antijurídica ha de ser culpable. Y aquí formularemos el juicio de reproche. La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la acción u omisión típica y antijurídica. No hay pena sin culpa, y la medida de la pena no puede superar la medida de la culpa. Comporta el descenso del plano general al examen del caso individual. En cuanto a la evolución del concepto, partimos de una concepción psicológica de la culpabilidad propia del causalismo, a partir de la imputabilidad del sujeto, dolo y culpa. Esta concepción entra en crisis con la ruptura del paradigma objetivo igual a injusto, subjetivo igual a culpabilidad. Las teorías normativas sostienen que la culpabilidad es un juicio de reproche que se vincula de forma estrecha a la libertad del individuo de actuar de forma distinta a la que lo hizo en las concretas circunstancias en las que se encontraba. Finalmente,
se formulan teorías del libre albedrío. La culpabilidad se fundamenta en el análisis de la capacidad del sujeto de actuar de otro modo. Se examina la imputabilidad, en la que pueden influir la enajenación mental y el trastorno mental transitorio, la intoxicación por sustancias y alteraciones en la percepción. Se analiza también la conciencia de la antijuridicidad, donde puede ser relevante el error, y la exigibilidad de la conducta, donde entran en juego las causas de exculpación. Finalmente, a la conducta típica, antijurídica y culpable se une un elemento de cierre en la estructura del delito, que es la punibilidad. Se trata de tomar decisiones sobre el propio recurso a la sanción penal. Así, se examinarán las condiciones objetivas de punibilidad y las excusas absolutorias y sobre su magnitud, de manera que se tomarán en consideración las atenuantes. La punibilidad está presidida por los principios de conveniencia, oportunidad o razones de carácter político-criminal.